Hola, buenos días, buenas tardes y bueno, buenas noches a las personas que se conectan con nosotros, que nos ven y nos escuchan en vivo o tal vez a través de Telemar o que nos escuchan en la radio o que un día después de esta charla van a escuchar y ver esta conversación que vamos a tener hoy. Nosotros somos Devolver Conciencia, llevamos un poco más de 2 años trayendo estas charlas, estas conversaciones en las que hablamos con personas que han cumplido sus sueños a través de la educación. Y lo que queremos es inspirar en especial a los jóvenes, pero a todas las personas, indistintamente del punto en el que estén en su vida, para que examinen cuáles son esos sueños que tienen y cómo pueden hacerlos realidad. Hoy contamos con un invitado muy especial. Voy a darle el espacio a Pedro, que también es parte del equipo de Volver Conciencia, para que presente a nuestro invitado. Mi nombre es Francisco Quintero y esta es una entrega más de cómo llegué a ser un profesional, en este caso cómo llegué a ser geógrafo, historiador. Adelante, Pedro. Ok, hola, un gusto otra vez estar aquí. Especial saludos a nuestras audiencias en Paez Cauca, la radio comunitaria con la que tenemos alianza, también a las personas en Buenaventura que nos ven a través de Telemar y a todas las otras personas a las que este programa les llega, no en vivo, pero pues en otros momentos. Como dice Francisco, yo estoy presentando ahorita a Jorge Iván Arangua Usúa. Él es nacido en Medellín, es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, donde hizo su maestría. Él actualmente está en Estados Unidos, donde está haciendo su doctorado en estudios socioespaciales. Y pues tiene un gran interés en los volcanes, y de hecho su estudio es un estudio social de la ciencia de la vulcanología a través de la historia espacial o geohistórica del volcán Nevado del Ruiz. Y pues vamos a dejar que nos cuente de todo eso, pero pues también vamos a empezar un poco más hacia su infancia, hacia qué lo llevó a estudiar lo que estudió. Así que empecemos por ahí. Y de nuevo, Jorge, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Pero de pronto hay una precisión, más que estar en Estados Unidos, no sé de dónde salió esa información. Yo estoy aquí, realmente en este momento estoy en Medellín, pero sí estoy haciendo el doctorado, como dicen ustedes, ahí en la Universidad de Antioquia. A ver, ¿cómo llegué a ser licenciado? Es una larga historia, vamos a contarla como de manera que se pueda entender y que pueda animar a los muchachos, a los jóvenes, a todas las audiencias que nos están escuchando en este momento. Quiero como dejar en sus mentes, en sus corazones, como una idea general, y es que siempre que he estudiado cualquier cosa, siempre que he estudiado la primaria o un idioma o alguna práctica como un baile o algo que es una receta, aprender a cocinar una cosa, siempre que he estudiado cualquier cosa, lo único que han venido son beneficios. Solo es lo único que ha llegado, es decir, han llegado solo cosas buenas. Nunca por estudiar han pasado cosas que no valgan la pena. Siempre, absolutamente. Es decir, yo estoy o puedo ser el profesional que soy hoy gracias a que estudié, nada más que a eso, a que mis padres, un obrero y una ama de casa de origen campesino, de aquí de Antioquia los dos, pues tuvieron a bien tener, educarnos, ¿cierto? Darnos educación, pues todos, yo tengo 3 hermanos más, soy el mayor, tengo 45 años y todos tuvimos educación, todos tienen un nivel educativo de posgrados, algunos de ellos, solamente una que no es, que es, básicamente es empresaria, se fue por otro lado. Y somos hijos de un barrio en Medellín. Nosotros nacimos en un sector que se llama Castilla, que es básicamente una comuna que reúne varios barrios, ¿cierto? Entonces vivíamos en una casa alquilada, en un barrio común y corriente, los que tienen la puerta y que llega a la calle, ahí estaban mis amigos, mis compañeros de las escuelas, porque estudié en varias escuelas porque hubo una mudanza en algún momento. Pero quiero dejar claro algo, y es que mis padres siempre nos inculcaban que ellos solamente habían estudiado hasta quinto de primaria, como le ha ocurrido a muchas de las generaciones o de las generaciones en las que yo me desenvuelvo. Y había algo muy particular, y es que mi mamá
era afiliada a una cosa, creo que lo puedo decir, no vamos a hacer aquí publicidad, que se llamaba en esa época el Círculo de Lectores. Yo no sé si todavía eso existe, pero todos los días pasaban, o varias veces en la semana, o varios días de la semana, pasaba un señor o una señora que era básicamente un vendedor de libros y le mostraba unos catálogos y le decía qué quería comprar. Y lo que hizo mi mamá durante toda nuestra niñez fue comprar libros. Ella no los leía, pero primero nos compraba libros que eran más para los niños, ¿cierto? Donde tenían animaciones, cosas, es unos libros muy hermosos, de unas ediciones muy hermosas, porque yo estoy hablando, eso ocurrió en los años 80, ¿cierto? Y parte de los años 90, pero sobre todo en los años 80. Entonces habían unas editoriales con unas ilustraciones muy hermosas, y después comenzó a comprarnos libros de ciencia, y de ahí viene una de mis pasiones, ¿cierto? Que voy a ir contando, y son los volcanes. Pues la primera vez que yo vi un volcán fue precisamente en el del Nevado del Ruiz, en un libro que se llamaba Colombia y el Mundo, 1985, y en noviembre, en las páginas de ese libro que correspondían al mes de noviembre, pues estaba lo que ocurrió en Armero y las imágenes de Armero, de un volcán, y a mí me llamaban supremamente la atención. Y eso estaba unido a un libro que se llamaba La Tierra, un libro científico, un libro donde había todo lo que explica uno, porque yo soy profesor de colegio también, lo que explica uno a lo largo del bachillerato en términos de geografía. O sea que desde ahí empezó un impulso muy particular por los libros. Y también hay una anécdota que algunos a veces como que no sé cómo la toman, y es que en algún momento yo estaba molestando con mi hermana, que le llevo 2 años, estábamos muy cansones, muy mamones, como somos a veces los niños, o como son los niños, y mi mamá se enojó de tal manera porque yo no dejaba ver a mi hermana algo en la televisión, en un televisor a blanco y negro, un televisor pequeñito. Y mi mamá lo que hizo fue que cogió ese televisor y lo tiró. Nosotros vivíamos cerca de una ladera y lo tiró, y eso parecía en una película. El televisor rodó y rodó y rodó y rodó, y nosotros nos quedamos sin televisión como 3 o 4 meses. ¿Qué hicimos todos? Incluso mi hermana más pequeña, mi hermana Sol. Todos nos volcamos sobre la biblioteca y lo que hicimos fue leer y leer y leer. Después ya cuando estamos adultos nos hemos reído en las reuniones familiares y decimos, bueno, no sabemos si eso fue adrede o eso fue intencional o eso ocurrió de manera coincidencial, que nosotros leyéramos demasiado. O sea, leímos muchas novelas policíacas que habían ahí, muchos libros de Agatha Christie, de todos los clásicos, leímos demasiado, entonces yo creo que eso nos ayudó demasiado. Ahora bien, qué genial. Sí, cierto, o sea, una historia. Perdón, te interrumpo, que me parece divertidísimo lo que nos cuentas, y quiero que nos vayamos yendo un poquito más por partes. Algo que debo decir primero, y pensando en la audiencia que tenemos en PAES, para cuando escuchen esto, cuando te escucho, la primera vez que vi un volcán fue en un libro. Pues, las personas de PAES nacemos viendo el volcán, y uno nace y crece con esa fascinación, y yo creo que alguien como Angélica, de nuestra generación, que tuvimos una relación mucho más estrecha con el volcán porque hizo erupciones más recientemente, es muy... Cada vez que entrevistamos a alguien y menciona la palabra volcán, se me alumbran los ojos. ¡Ay, pues! Claro. Porque el volcán se vuelve una parte central de nuestra vida. Entonces, y quería decir eso, pero al mismo tiempo para conectarnos un poco más en parte con esta audiencia en PAES o en Buenaventura, otras personas que no han o que no crecieron en una ciudad como Medellín. Aparte de la lectura, cuéntanos un poco más cómo fue esa infancia en Castilla, cómo pasaban tus días en la infancia. Pues de hecho, cuando estaba seleccionando una de las fotos que aparecen en la presentación, estaba mirando y hay unas que están unidas, porque también he hecho el ejercicio de cuando uno es director de grupo, hace unos ejercicios al inicio de los cursos para que los muchachos y las muchachas se conozcan. Entonces hacemos un álbum familiar que tenía que llevar. Entonces, esa foto que está ahí, eso es cuando ya nos pasamos para otra parte, que es en otro sector de Medellín. Pero lo que dices de Castilla fue una infancia bien particular, porque voy a decir otra infidencia aquí, que eso no es un ejemplo. Ojalá no vayan a tomar este ejemplo, y es que cuando estaba en kinder, la primera vez mi mamá me llevó, en esa época no habían
tantos grados como hay en algunas partes. No sé si en Buenaventura de un país hayan tantos grados de la escolaridad antes de entrar a primero, que son como 3, que son jardín, prejardín, transición o algo así. Son 3 años. Y lo sé porque he sido profesor y los niños van a los 3 años, no saben ni siquiera dónde están y empiezan. Nosotros lo único que hacíamos era kinder, antes de primero, es decir, como para manejar la motricidad fina y todo esto. Y resulta que mi mamá me llevó la primera vez y yo fui, que había que pasar una avenida, mi mamá me dijo cómo lo hacía, y de ahí en adelante yo me iba solo. Pues el primer semestre como que lo hice y lo hice bien, pero ya el segundo semestre, después de vacaciones, yo como que me quise quedar en unas vacaciones eternas y yo lo que hacía era que salía de mi casa con el uniforme y me iba hacia el kinder, pero no entraba al kinder, sino que me iba a montarme en árboles, a jugar con niños, a jugar con... Había una época que habían unos insecticos, nosotros les decíamos helicópteros, unos escarabajos que tenían como una puntica. Los cogíamos, hacíamos carreras con eso. O sea, yo me la pasaba como si fuera un niño de la calle, Mowgli, y llegaba a mi casa como a las 12 del día, cuando ya se terminaba la jornada. Y mi mamá, yo era el primogénito de mi mamá como que no sabía muy bien eso, y en algún momento se preocupó como porque no llamaban, y ella fue, y le dicen que es que yo pensaban que lo había retirado. Pues a mí yo me gané una pela, como me gané la reprendida, y yo entré a primero sin saber leer y escribir, y hacía toda. O sea que fue muy tenaz, y además porque yo tenía todo ese mundo de las calles de Castilla. Yo tenía un triciclo, y en ese triciclo que tenía un volco se montaban todos mis amiguitos, y la aventura era que nos íbamos para la autopista Medellín-Bogotá, que quedaba cerca, y nosotros decíamos que íbamos dizque para Bogotá. Pues que caminaríamos 2 calles con el triciclo porque vivía en el piso. Ese triciclo lo tuvieron que soldar muchas veces. Recogíamos monedas, íbamos donde un señor de una cerrajería para que volviera y soldara el bendito triciclo, que eran triciclos gruesos, grandes de metal, y eso volvía y se dañaba. Entonces era muy, muy de explorar. O sea, siempre era irse uno más allá del barrio, conocer otros muchachos, a los parques, ¿cierto? Entonces nos íbamos a caminar. Era muy, muy, caminaba mucho, y además había una práctica y era que mi papá era vigilante en las empresas varias aquí en Medellín, que son como las empresas públicas, una empresa hermana, que son las que administran las plazas de mercado. Entonces, a mí me encantaba mucho porque a mí me mandaban a llevarle el almuerzo o el desayuno a mi papá allá en Portacomidas, y yo me montaba en unos buses o caminaba y yo me iba para una plaza de mercado, y eso es un mundo. Si todos sabemos lo que es una plaza de mercado, lo que ocurre, la vida, los colores, las texturas, los olores, los acentos, entonces todo eso me daba demasiada curiosidad. Y además había otra práctica en mi casa, y era que mi mamá es de Urabá, el Urabá antioqueño, y eso en esa época, un viaje de esos duraba 12 o 14 horas en un bus, ¿cierto? Entonces esos viajes también me despertaban mucho como la curiosidad de conocer y seguir conociendo más y más lugares. Entonces yo me iba para Urabá, a los 8 años yo ya me iba solo en un bus, ¿cierto? Entonces me iba, lo que hacía era encontrarme con mis primos, que todos mi familia en Urabá es como la Constitución Política de Colombia en el preámbulo, es pluriétnica y participativa. Ahí hay indígenas en Vera, ahí hay mestizos, ahí hay personas afro o raizales, como les dicen en algunas partes, comunidades negras, ¿cierto? Como las que puede haber en Buenaventura, que nos están escuchando. O sea que yo tenía todo ese mundo y escuchaba la música que ellos escuchaban. La primera vez que fui al mar fue porque fue a Turbo. Entonces había toda esa conexión con todas esas culturas, y es muy bonito porque yo volví después, ya siendo licenciado en geografía, a trabajar en las sedes de Urabá con los muchachos con los que yo trabajo en la licenciatura. Entonces, toda esa conexión, o sea, que toda esa vida, y los que me conocen a mí, es ese apasionamiento siempre por ir a nuevos lugares, conocer otros lugares. Entonces eso está desde pequeñito. Y eso es uno de los sueños que me ha permitido precisamente poder estudiar. Si he viajado a los lugares donde he ido, a otros países, aquí en Colombia, ha sido por poder estudiar, por ser un profesional. Entonces, lo que escucho es que esa infancia fue de mucha exploración, de compartir con los niños, de capar clase, y luego luego se te volvió más de esas interacciones y observaciones como culturales también, de la plaza de mercado, de ir a Turbo, de viajar 14 horas solo como un niño. Y eso suena que nos va llevando a la carrera que terminas estudiando. Pero a mí me gustaría saber en el colegio, digamos en la secundaria, cuando ya estabas como cerca de terminar, ¿cómo te iba en el colegio? ¿En qué te iba bien? ¿En qué te iba mal? Y eso, ¿cómo te ayudó a forjar esa decisión de listo, esto es lo que voy a hacer con mi vida? Muy bien, perfecto. Sí, porque creo que eso nos
ocurrido a muchos, y es que somos profesionales en áreas de las que son muy afines a lo que más nos gustaba cuando estábamos en el colegio y también en la universidad, porque si usted en la universidad siendo licenciado en Geografía e Historia, hay unos que se quedaron más por el lado de la historia y son profesores de historia, e incluso estudiaron historia, historia pura. Otros se quedaron más en el lado de la geografía como yo, otros por otro lado. Pero en el colegio, como ven en la foto que está ahí, que es cuando estoy en tercero de primaria, esa foto es en una escuela a la que yo llegaba nuevo, ¿cierto? Entonces en esa escuela pues todo estuvo como normal, o sea, a uno le gustaban más ciertas materias. No me gustaban tanto las matemáticas ni las exactas, pero me gustaba mucho la ciencia natural, la biología, y eso tiene mucho. Ya después uno, porque al final en el bachillerato yo me gradué en un colegio que era con un énfasis en ciencias naturales. Entonces a nosotros nos enseñaron mucha química, mucha física, mucha estadística, nos enseñaron incluso a poner inyecciones. Yo pongo inyecciones a mis familiares. En 11 teníamos un médico que era nuestro profesor de ciencias naturales, entonces o sea, me apasionaba mucho eso y después me enteré ya en la carrera porque era que había una conexión entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y que esas divisiones obedecen a otras cosas, que no es el caso aquí hablarlas. Pero en el colegio me gustaban mucho las materias de las que soy profesor, o sea, de ciencias sociales, ¿cierto? Esas materias que eran más, o la literatura, me gustaban más que las otras. Y de hecho, en el colegio en el que yo estudié, porque terminé estudiando en un colegio privado, pero un colegio privado de donde estudiábamos los hijos de los obreros, pues que se podía pagar, ese colegio, y que también es confesional católico, uno de los colegios que son de todos estos salesianos, en ese colegio lo que más me gustaba era que siempre participábamos era en los actos cívicos, es decir, siempre estábamos ahí o bailando o trovando o narrando, es decir, siempre había como una idea de que me gustaba las audiencias, que me escucharan y siempre me ponían, yo estaba en todos los grupos, en las danzas, en la Cruz Roja, o sea, me movía en muchas partes, no me gustaba solamente, pero eran sobre todo las materias de ciencias sociales, la geografía, las que más me gustaba. Y en ese colegio hubo un momento en 11 en que nosotros no tuvimos, por lo menos durante 6 meses, profesor de ciencias sociales. Y yo creo que después ese vacío, porque después cuando ya me iba a presentar a la universidad, yo decía, ¿yo a qué me voy a presentar a la universidad? Era la gran pregunta. Yo decía, a mí no me gusta, yo no quiero ser ingeniero o no quiero ser doctor. Es decir, todas esas cosas que son muy valoradas, las profesiones, pero yo no, a eso no me movía. Yo qué decía yo, lo que más se parece aquí y lo que yo veía ahí cuando yo vi licenciatura en geografía e historia, cuando vi el pensum, lo que yo estudiaba yo, esto es lo mío, yo quiero estudiar esto. Pero el llegar a la universidad también hay que agradecérselo a alguien, y es a una profesora. Y no es una profesora mía, es una profesora que era la mamá, pues es la mamá de una muchacha con la que yo salía antes de entrar a la universidad. Y yo estando en esa casa, yo trabajaba, ¿cierto? En una pizzería, de hecho soy pizzaiolo, como me dicen mis amigos, trabajaba en una pizzería, salí del bachillerato y empecé a trabajar en una pizzería y no me había presentado a la universidad. Y en esa casa, esa señora me dijo, todos ahí estudiaban en la universidad, algunos estudiaban medicina en la Universidad de Antioquia, otros estudiaban otras cosas, los hijos de ella y entre esos esta muchacha con la que yo salía. Y esa señora me dijo, usted debería presentarse a la universidad. Yo decía, pues bueno, vamos a presentarnos. Ella insistió. El día que estábamos comprando el formulario, porque en esa época, yo estaba hablando de 1996, ¿cierto? 1996, 1997. En esa época se tenía que comprar el formulario en una corporación bancaria, en un banco aquí. Uno iba y compraba el formulario. Y era muy particular porque yo era hablando con una amiga y esta chica con la que yo salía era la que estaba haciendo la fila para comprar el formulario. Y decía, qué particular. Y yo decía, pero bueno. Y me presenté. En esa época los exámenes de admisión eran largos, eran como de un día y medio. O sea, uno iba un día en la mañana, un día en la tarde y volvía otro día. Y eran unos cuestionarios muy extensos y eran muy diferentes las maneras de preguntar y los contenidos y bueno, en fin, el balance cognitivo que se estaba haciendo ahí era bien particular para esa época. Y resulta que el día que salían los resultados en un periódico de acá, salían primero en el periódico, que eso era bien interesante, yo estaba en esa casa, me dijeron, vamos a comprar la prensa para ver si pasaste a la universidad. Y yo no, y yo era todo desconfiado, yo no pasé. Eso es mucha gente, o sea, yo vi demasiada gente, esos son muy poquitos cupos, no. Y uno buscaba un número de credencial, unos dígitos, como 6 dígitos, como las claves de hoy. Y yo me miré y yo no me veía ahí.
Y ellos dijeron, venga a ver que nosotros íbamos a ver. Y pasé. Entonces ellos dijeron, mira, pasaste. Yo decía, gritá, saltá. Yo decía, pero pues pasé. Y ellas todos eran como con ese ánimo de que había pasado. Yo llegué a la universidad. De hecho, llegamos, nos invitaron a que hiciéramos unos cursos intensivos que duraban nada más 3 meses. Y eran eran nada más 2 cursos. Y uno de ellos era Introducción a la Geografía Física. Y era con un geólogo. Y eso fue salir por Antioquia, ir al Nevado del Ruiz en otro de los cursos que tuvimos con él. Y de hecho hay una foto ahí cuando fuimos al Nevado del Ruiz, que eso era cumplir un sueño, ir a un nevado. Como dices Pedro, Francisco, que estabas diciendo que en Páez tiene volcanes, tenemos formas volcánicas, pero no es lo mismo. Esa foto que está ahí a la derecha es la foto de cuando fuimos en una salida de campo en septiembre de 1999, el mismo año en el que fue el sismo en el eje cafetero. ¿Cierto? Entonces fuimos a ver un eje cafetero bien particular, pero era también cumplir su sueño. Y ahí está mi papá, ese soy yo todo flaco el día del grado en el bachillerato, y mi mamá y el señor del sacerdote que era el rector de ese colegio. Pero, como les digo, yo decía también en el momento de elegir ser licenciado, yo decía, yo donde pasé muy bueno, en el colegio. Yo decía, qué bueno sería volver a un colegio como profesor e impactar a los muchachos. Y pues no sé si es la forma de ser o la manera de hacer las cosas, pero siempre he tenido un muy buen feeling con los estudiantes, de cualquier condición económica o social. Pues yo he tenido estudiantes en algunos de los proyectos, he tenido que ver con comunidades campesinas aquí en Antioquia, ¿cierto? En zonas montañosas, en zonas del río Magdalena. He trabajado con profesores, he trabajado con muchachos de clase alta y clase media. Acá he trabajado en los barrios populares y siempre he trabajado en lugares donde alfabetizan a mujeres cabezas de hogar que producto de muchas circunstancias no tienen a un compañero o no cuentan con él o los abandonó o X cosa, y eran grupos de 70 mujeres entre los 14 y los 70 años. Entonces era también impactar a esas mujeres en un lugar donde básicamente era un trabajo más bien era un trabajo como más de trabajo social con esas mujeres. Entonces siempre ha sido como el apasionamiento por enseñar la geografía el que me ha permitido como sentirme siempre vivo, como que qué bueno que yo pueda trabajar en algo que me apasiona, ¿cierto? Y que llegué a él de manera muy circunstancial, porque, como les digo, yo empecé a estudiar la licenciatura y ahí poco a poco me enamoré más de la licenciatura, y antes de graduarme, pues ya estaba trabajando de profesor en formación para pre-IFES con obreros, incluso fuera aquí en Medellín, unos obreros de una fábrica textil por allá en Río Negro, en el altiplano aquí, uno de los altiplanos de aquí de Antioquia. Entonces siempre ha sido muy interesante como trabajar con las comunidades, impactar, uno verle la sonrisa a la gente, uno ver cuando las personas conocen un lugar, cuando uno va con los estudiantes a las salidas de campo. Hace poco tuvimos una en julio, al Nevado del Ruiz, a Mariquita, a toda esa parte del Magdalena, hasta Líbano. Fuimos a Armero, estuvimos en Puerto Triunfo en este lado, estuvimos en Manizales, estuvimos en Marmato, Caldas, en una explotación minera. Todas esas cosas, muchachos que nunca han salido de Medellín, eso es uno verles la cara de felicidad y de impacto, y que son 3 días y ellos al final son agradeciendo, algunos lloran, son diciendo este paseo, esta excursión, esta salida de campo, parece que hubiera sido una semana o más, y agradecen mucho la experiencia, que son muy intensas, son desde por la mañana hasta por la noche, pero se aprende demasiado, y en geografía es ahí, el tablero está ahí afuera. Y si la gente que está en Buenaventura, la gente que está en Páez, los que tienen un volcán o los que tienen la playa y el mar ahí, pues que se maravillen de lo que tienen. O sea, no naturalicemos necesariamente, la invitación es como a eso, a que lo que está ahí, tal vez no esté en unos días, tal vez no esté en una semana, en un año. Ya nos han demostrado, ¿cierto? Dejarse maravillar por esas cosas tan simples. Podría ser estar al lado de un manglar o estar ahí en Buenaventura, sentado ahí en el malecón y sentir la brisa marina, sentir eso, ¿cierto? Cerrar los ojos, quitarse las aves, el mismo paisaje sonoro que hay ahí, ¿cierto? El que llaman las embarcaciones. Todo es muy rico. Yo creo que los niños, las niñas, los muchachos que nos están escuchando saben que, como estabas diciendo, Francisco, que uno levantarse y ver un volcán, como le dicen algunas comunidades, ver un taita, ver ese padre que está ahí, eso sagrado, esa montaña que ha dado toda esa vida y que es producto de lo que la misma tierra hace para sacar su presión. Cuando uno le enseña volcanes a los niños también es muy bonito, porque los volcanes son las maneras por donde sale la presión que hay contenida en la tierra, pero esa presión también ha ejercido
muchas cosas. Muchos de los estudios ya han mostrado que nuestra atmósfera, el hecho de que nosotros tengamos los niveles de oxígeno que tenemos y de nitrógeno, donde están para poder vivir en el planeta Tierra, mucha de esa atmósfera salió de la misma Tierra. Los gases que crearon nuestra atmósfera, gran parte salieron de los volcanes que existieron hace 400 millones de años, 500 millones de años o más. Y gran parte del planeta son volcanes. En el planeta hay más de 1500 volcanes activos y nosotros estamos en una zona donde hay volcanes no activos porque somos el borde del Pacífico. Si nos paráramos en el Pacífico, en el frente del Pacífico, al lado derecho, en un globo terráqueo, está toda la costa del Océano Pacífico, o sea, el cinturón de fuego del Pacífico. Y ahí hay volcanes. Y a nivel de submarinos hay más o menos 500.000 volcanes. O sea, que esta tierra es volcánica, ¿cierto? En mucho. A mí eso, y lo que no son volcanes... a mí esto me resulta fascinante. Yo espero que también esté resultando muy inspirador para la gente que nos escucha y ese llamado a que nos debemos deslumbrar y sorprender por lo que parece que es paisaje y está ahí quieto, que uno lo da por sentado. Yo creo que a muchas siempre vuelvo a Páez, ¿no? Uno da por sentado el paisaje hasta que hay una erupción volcánica y le cambia cómo se veía el paisaje, el cauce del río, dónde era lo más bajito, cómo cambia todo. Eso me parece muy valioso. Pero bueno, antes de darle el paso a Pedro, que sé que está que te hace más preguntas, yo quería hacerte una pregunta muy puntual en muy poquitas palabras. De pequeño, ¿qué querías ser? ¿Cuál era tu sueño? Cuando grande quiero ser esto. ¿Qué era eso? Es que esa pregunta a veces es como muy fácil de responder, pero yo no recuerdo de todas las cosas que uno quiere ser, no recuerdo realmente. Que dijera que quería ser profesor, no creo. Eso sí, pues sería, pero no sé. Yo creo que estaba muy relacionado, sí, estaba muy relacionado como con lo que uno veía, ¿cierto? O con lo que uno interactuaba, ¿cierto? Entonces uno podría ver a un adulto. Yo veía, por ejemplo, a los de la cerrajería, como íbamos tantas veces, porque les conté del triciclo, y yo los veía, además me gustaba mucho el rock, y yo les veía escuchando rock, todos peludos, yo también soy un peludo, y yo decía, qué bueno ser como cerrajero, ¿cierto? Pero después veía a un señor que vendía paletas, o sea, que vendía paletas y que estaba vestido como un capitán, un señor afro, señor de las comunidades negras que vendía. Yo los veía, también veía, por ejemplo, a los señores que conducían escalera, y todavía yo pienso, la gente que conduce, o sea, cuando yo hablo de escalera, estoy hablando de los camiones que van hacia las comunidades campesinas, que son buses de escaleras, chivas, sí, los conocen como chivas, escaleras, en algunas partes los conocen como la línea, que creo que en Páez deben haber buses de escalera, o sea, los que van llenos de gente, que son los buses que llevan carga, ¿cierto? Que llevan pasajeros, que llevan gente en el techo, en el capacete, en las escalas, que uno va ahí colgado, que la gente va tranquila, va ahí como en una fiesta, los que utilizan aquí para las fiestas y llevar gente. Entonces yo veía personas, veía, por ejemplo, la gente de las plazas de mercado, los vendedores de las plazas de mercado, yo los veía a toda hora como con esa vida, ¿cierto? Entonces yo no te puedo decir como que, yo quería ser bombero, o todo el tiempo quise ser policía, como dicen algunos, no, yo creo que estaba muy más que embolatado, como viendo, cuando iba a Urabá, me la pasaba trabajando con un tío que se iba, yo no estoy diciendo que los niños tienen que trabajar, pero yo me iba con él, lo que hacía, pues yo me iba como a pasear, y él tenía un camión de los que reparten gaseosas, de las marcas conocidas, para no hacerle aquí más connotación, y eso se iba por todas las fincas bananeras por ejemplo, del municipio de Chigorodó. Entonces yo conocía todos esos lugares, iba a esas fincas, veía todo el proceso del banano, hablaba con esos señores, comían los casinos con esos trabajadores. Entonces me la pasaba para el lado y lado, yo decía, qué bueno también ser conductor. Pues yo lo único que veía era que mi tío se bañaba, desayunaba y cogía de camiones y iba como a pasear, ¿cierto? Yo lo veía así. Esa era como mi idea. Mi idea desde la niñez de ver que pasaba bueno y yo pasaba bueno con él. Y entonces él de alguna manera me daba, como decimos aquí, como la liga, me daba algún dinero y yo lo que hacía era que ya por la tarde me bañaba y todo lo demás y me iba a ver cine, en el cine de Chigorodó. De hecho, ayer estaba hablando de las películas que me vi en esa época, en el 89, en el 91, hasta que pude ir a Urabá, porque después ya era muy peligroso ir a ver. Entonces no te puedo responder exactamente, Francisco, como ¿qué quería hacer? No. De hecho, cuando uno a veces la gente,
cuando no quiero decir un montón de cosas ni explicar todas estas cosas, hay personas que me preguntan, ¿usted qué es? Y yo digo que soy panadero o pizzaiolo. Y si me preguntan, sé perfectamente cómo desenvolverme como panadero. Y algunas veces me dicen, ¿usted por qué no dice que es profesor? ¿Para qué? Es que todo el mundo tiene que saber que es profesor. O que uno a todas partes esté dando clase, ¿cierto? O que, pues, ¿por qué no? No es como muy oportuno necesariamente. Pero en el momento de la profesión, sí me encanta ser maestro. Sí, de verdad. Ok, Y pero formar maestro. yo quiero devolverme un poquito y te escuché decir que pues es gracias a la mamá de esta pareja que tenías, que terminaste Ajá, aplicando a la ajá. universidad y a tu familia. Eso, entonces, como tus papás no habían terminado el colegio, a pesar de que te motivaron tanto a leer, gracias al círculo de lectores, ¿qué Ajá. sintieron ellos cuando les dijiste, apliqué o pasé a la universidad? Muy Y bien. viste, ¿cómo fue esa interacción con ellos? ¿Qué tanto soporte tuviste de parte de ellos? A ver, ya para esa época, como yo trabajaba, era muy independiente, pero en ellos sí había una felicidad en el sentido que, voy a decir aquí algo, y es que esos mismos libros, pero la interacción con algunas series de la televisión, y si se acuerdan, en El Chavo, al profesor Girafales le decían, dígame licenciado. Entonces, como yo pasé a la licenciatura en Ciencias Sociales, mi papá todo el tiempo molestaba con, dígame licenciado. Entonces, licenciado Jorge, licenciado. Entonces, el apoyo de él fue siempre emocional desde la niñez, porque él siempre que nos presentaba a un compañero del trabajo de él, o a un amigo, o a una persona que no conocíamos, decía, como vea, él es Jorge y no ha perdido ningún año. ¿Cierto? Entonces es muy particular porque está en la idea de cada niño que si usted no pierde un año escolar, está haciendo las cosas bien, ganó el año, ¿cierto? Todos queremos ganar el año, ¿vale? Entonces, ellos siempre, porque por ejemplo en noveno, y eso fue algo de pronto parte de lo que no hay ahorita, en noveno, cuando estaba en noveno, estudiaba en un colegio que solo había hasta noveno, un colegio público. Entonces los muchachos pasábamos a un lado, y era un colegio mixto, y las niñas, las muchachas pasaban a otro lado. ¿Cierto? Sobre todo las muchachas pasaban a un colegio público aquí en Medellín, que es famoso, que se llama el CEFA, el Centro de Formación de Antioquia, y es un colegio de muy buen nivel público, que queda en el centro de la ciudad, y allá pasaban las muchachas. Y resulta que yo iba a estudiar en un colegio que se llamaba el Consejo de Medellín, que era el otro nivel, ¿cierto? Un muy buen nivel. Y, y noveno, yo no quise hacer unas cosas de matemáticas, ¿cierto? No las quise hacer, fui bastante irresponsable con eso, y de religión, las dos se me parecían mucho. Y resulta que la profesora de matemática yo la quería demasiado, no era que odiara al profesor, era nuestra directora de grupo, era un amor, era un ser humano, y ella me rogaba, me decía, pero hace las tareas, esas cosas. Entonces yo en noveno grado yo iba a tener que habilitar, y yo dije, yo no voy a habilitar, yo me voy para Urabá. Y me fui. Y en mi familia nos han inculcado, cuando le preguntabas, Pedro, ahorita cuál era el apoyo es, usted se hace responsable les dije, de sus actos, y tiene unas consecuencias. Usted se va a salir y se va a ir sin buscar colegio y sin repetir el año, entonces, ¿quién va a hablar por usted cuando venga a repetir el año? Y me tocó ir a mí. O sea, ellos me demostraron, o sea, es verdad, o sea, no lo hacían de maldad, ni de violencia como emocional ni psicológica. Yo entendía después, es que yo fui el que decidí no ir no ir a las habilitaciones, entonces vaya otra vez usted al colegio y pida el cupo. ¿Por qué me dieron el cupo? Porque les dije, todos los profesores y los rectores y las directivas me conocían. Jorge Arango, usted está en la Cruz Roja, usted está en esto, usted está en esto, usted está en esto. Entonces, ¿y usted qué le pasó? ¿Usted por qué se fue? Entonces le vamos a dar una oportunidad y y estudié noveno. Ya cuando fui a pasar, ya que gané ese noveno y fui al colegio yo estaba con mi papá y nos hicieron una entrevista. Entonces, yo tenía unas muy buenas notas, pero la parte de la disciplina estaba como más bien maluquita, porque la hoja de vida era muy justiciero y me metí en muchas cosas, ¿cierto? De injusticia, entonces armaba ciertas revueltas allá y eso terminaba en contra, en fin. Tuve una disciplina, fue muy inquieto, no puedo decir pues que fui un santico, y resulta que, pues efectivamente le dijeron a mi papá, no, este muchacho no se lo aceptamos acá. Entonces mi papá era con esa, de las pocas veces que yo iba a mi papá, como no me decepcionaste, como, o sea, ¿para qué me hiciste venir aquí? ¿Cierto? Entonces el impulso siempre era, ustedes estudien lo que quieren estudiar y nosotros estamos aquí. Pero ellos sí se sentían pues como orgullosos, y mi mamá siempre pues nos lo ha demostrado, ellos se sienten orgullosos de tener los hijos que tienen, de tener ellos dicen unos profesionales, ¿cierto? Y que todos tengamos pues nuestra vida,
que seamos unos profesionales, que seamos lo que hacemos nosotros los adultos, como estamos aquí, ¿cierto? Tratar de ser felices, ¿cierto? De hecho, ahorita voy a almorzar con mi mamá, vamos a ir allá a saludar. Es otro Eso, personaje también. Eso me parece un ejemplo también muy valioso y muy interesante porque pues cada familia tiene sus dinámicas Sí. y ese apoyo en ir a la universidad puede tener apariencias muy distintas dependiendo del entorno en el que uno crece y justamente es lo que tratamos de mostrar acá, ¿no? Que no hay solo una experiencia que debe ser así o asada, sino cada cual va a transitar estos caminos a su manera. Y yo quiero que nos enfoquemos un poco en esa transición del colegio a la universidad. Entonces, tú ya te habías graduado del colegio y estabas trabajando, te convencieron de aplicar a la universidad, pasaste, y ahora qué? ¿Cuáles fueron esos grandes desafíos de esa transición de entrar a la universidad? Y quiero que nos cuentes un poquito como tanto en lo académico como en lo personal. Ok. ¿Qué fue? Mire, pues empiezo a estudiar y yo ya estaba trabajando y yo no dejé de trabajar porque efectivamente siempre me ha gustado como la independencia y como lo que les acabo de decir, pues en mi familia siempre eran ustedes los vamos a apoyar, pero ustedes mismos hacen, o sea, hacen las cosas que tienen que hacer para conseguirlas, ¿cierto? Pues de manera legal estoy hablando de eso, porque eso suena muy tendencioso lo que acabo de decir, que no vaya a llegar la audiencia al mensaje como lo dice, ¿cierto? Entonces estudien, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y yo veo que es una generación como muy a la generación de nosotros, porque yo veo a mis amigos que casi todas cumplen con el mismo patrón, que son hijos de campesinos, y los papás a veces son como muy tímidos, ¿cierto? A veces como con expresar las cosas, como no estar todo el tiempo ahí, ¿cierto? Como dijiste ahorita, Francisco, hay pautas de crianza muy diferentes. Entonces, esa transición fue muy de trabajar y estudiar, y yo trabajaba, como les digo, en una pizzería y trabajamos hasta altas horas, hasta la medianoche. Entonces, el desafío ahí fue cuando ya no solamente estaba estudiando las materias intensivas, sino que ya había que coger 5 o 6 materias, cómo hacer para estudiar y trabajar, ¿cierto? Entonces, se tenía que coger clases de 6 de la mañana a 8 de la mañana y coger clases de 6 de la tarde a 10 de la noche. Casi siempre. No se podía hacer otra cosa. Entonces, yo trabajaba y estudiaba. Y trabajaba y estudiaba de tiempo completo. O sea, que yo trabajaba 8 horas diarias en esa pizzería y a veces hasta más, ¿cierto? En diferentes horarios, porque habían unos turnos, entonces el desafío era como eso. Entonces muchas veces yo llegaba más temprano a la pizzería y lo que hacía era leer los documentos, o cuando, porque yo era, en unas veces era pizzero y en otras veces era mesero. Entonces cuando yo era mesero y me dejaban en un lugar, en una zona donde a ciertas horas no iba a ir casi nadie, ¿cierto? En un día, yo estaba ahí pendiente de la estación de si llegaban clientes y estaba todo dispuesto, pues todo el mise en place, todo estaba listo para que llegara alguien y uno lo atendiera. Entonces yo ahí no tenía ninguna dificultad. Si el administrador me veía, yo decía, yo necesito estar leyendo aquí unas cosas, entonces yo lo que hacía era leer los documentos ahí mientras ya alguien llegaba, ¿cierto? Y en un momento me cansé demasiado y lo que hice fue pedir trabajar de medio tiempo, o sea, trabajar nada más los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y los lunes festivos cuando era festivo, que son los días de más afluencia en las pizzerías y en los lugares, ¿cierto? Es cuando sale más la gente y comparte las familias, los amigos, bueno, las parejas. Entonces ahí, y fue muy particular, porque como que cuando sentía la presión, estaba o sea, sabía que no podía perder nada de tiempo, y ya cuando podía estar toda la semana en la universidad, como ya cogía diferentes horarios, pues habían huecos. Y uno de los huecos que hace, tomar tinto, y los que fuman cigarrillo, fuman cigarrillo. Y tomar tinto y echar cháchara ahí, como decimos acá, en las jardineras en la universidad, pero esas jardineras crearon los amigos que hay hoy y se crearon las condiciones para uno ver todo lo que pasa en la universidad, no solamente en el aula, sino en el mundo universitario, en un campus como el de la Universidad de Antioquia, que es grande, ¿cierto? Entonces uno ahí lo que hacía era como más interactuar y ver los demás compañeros que hacían. Entonces unos trabajaban, todos trabajábamos, o sea, nadie, los papás, además pues estudiamos en una universidad pública, y uno de los retos fue que yo también le tuve que decir a mi papá que fuéramos a una notaría y que le hiciera una declaración extrajuicio de que yo no dependía económicamente de él y que yo antes aportaba económicamente en la casa para que el pago de la matrícula me la bajaran un poco porque yo salí de un colegio privado. Entonces ahí se fijaban, a usted pagaba esto, entonces usted puede pagar esto en la universidad. Pero decían, no, pero entonces eso no coincide con que el estrato socioeconómico que es usted y lo que se gana,
Entonces ya vieron que yo era un trabajador, como me han enseñado mis propios estudiantes, que no son estudiantes que trabajan, sino trabajadores que estudian. Es decir, hay gente, yo veo a mis estudiantes cansados. Yo también en muchas ocasiones los veía, yo mismo me veía cansado, ¿cierto? Porque estar a las 6 de la mañana en una universidad requiere que usted levante desde las 5 de la mañana, como los obreros, ¿cierto? Y estar todo el día, estar hasta las 10 de la noche. Entonces uno, por más joven que esté, por más 20 años que tengas, te vas a tostar, como decimos aquí. Entonces, Eso, yo creo que el reto fue más ese. Fue más ese. ok, eso me pareció un reto bien grande y con eso tengo dos preguntas. ¿En algún Ajá. momento te alcanzó a coger ventaja, digamos, perdiste alguna materia, hubo algún momento en el Sí. que a través, tener que balancear esto, estuviste perdiendo el balance, ¿qué hiciste? Y segundo, pensando que dijiste que cuando estabas pasando al bachillerato, pues que tenías problemas de disciplina porque eras muchas causas sociales y eso, pues siendo en universidad pública, la Universidad de Antioquia, ¿cómo Ajá. fue esto? Y pues en los 90, ¿cómo fue eso de los paros, Uh-huh. las manifestaciones? ¿Qué tipo de Ajá. estudiante fuiste? Bueno, vamos a empezar por esa. Es muy particular porque yo en la universidad, ¿cierto? Y además en la universidad ya era otra la situación y otro el contexto, ¿cierto? Porque ahí en la universidad lo que habían era, pues efectivamente, la influencia o la injerencia de grupos, ¿cierto? De los grupos armados de este país. Entonces yo creo que ahí no lo hacía. Y más del movimiento estudiantil, no. Lo que hacíamos era que asistíamos a las asambleas, ¿cierto? Sabíamos de qué estaba pasando, pero en algunas ocasiones las decisiones no necesariamente pasaban por todo el fuero y de la asamblea. Y eran cosas muy, muy tesas, porque hubo un paro en 1999, hubo un paro de casi todo un año. Y era un paro en medio de todo lo que estaba ocurriendo en este país y de lo que ocurría en la Universidad de Antioquia, con los líderes y con el asesinato de varios líderes estudiantiles. Entonces la situación era bastante caótica. Yo creo que, como les decía, una gran parte de la carrera yo lo que hice fue estudiar y trabajar. Entonces yo lo que hacía era, yo salía a las 8 de la mañana y me iba a por una pizzería. O sea, yo no tenía ese mundo más ese mundo, pero cuando ese mundo tan universitario, incluso yo veía a mis amigos que ellos decían que iban a una cosa, porque ustedes saben, en las universidades hay ¿cómo se llama esto? Hay programación cultural, que usted va a cine, a un teatro, o a otra cosa, o a un curso. Entonces yo no veía todo eso, y ya cuando llego y estaba en la universidad, pues veíamos todo lo que pasaba ahí. Entonces no era un estudiante de ser del movimiento estudiantil, pues nunca lo he sido y siempre lo he respetado, porque uno siendo profesor universitario sabe que si tiene una clase a las 10 de la mañana y hay una asamblea, uno le dice a los estudiantes, vayan a la asamblea porque no les va a decir, ustedes tienen que venir aquí, que su deber es estudiar. Además la universidad, y ustedes lo han visto, tiene unos momentos. Por ejemplo, en este momento estamos esperando que haya una situación con lo de la ley 30, ¿cierto? Por lo que va a pasar. Y recuerden lo que pasó en el 2011. En el 2011 hubo un movimiento muy fuerte universitario, producto de eso. Ustedes se ríen, seguro estaban ahí en la universidad. Entonces, yo en el 2011 ya era profesor, ¿cierto? Yo volví a la universidad en el 2013 a ser profesor y desde el 2013, o sea, hace 10 años para acá, he sido profesor en la facultad. Entonces, ese movimiento estudiantil no lo era tanto. Y la otra pregunta que me hiciste, Pedro, la primerita, ¿cuál fue? Ok, La antes de de... solo por contexto de nuestra audiencia, cuando Jorge se refiere a la ley 30 es que esa es la ley que regula la educación en general. Y Eso, efectivamente, en por allá, hace muchos años, pues intentaron hacer un cambio a eso, un gran movimiento Ajá, estudiantil, finalmente no hubo el cambio. sí. Y pues con este nuevo gobierno, esas son de las grandes reformas que se vienen. La segunda Ajá. pregunta que te había hecho era si en algún momento te había cogido confianza o tuviste Así. problemas en el balance, perdiste materias, ¿cómo fue eso? Sí, y perdí materias como, así como les estaba diciendo en bachillerato, y era que hay como dos, como dicen, como Jorge 1 y Jorge 2. El Jorge 1 era estar trabajando de tiempo completo y estudiando y no tener tiempo para estar en la universidad, y el Jorge 2 es tener mucho tiempo para estar en la universidad y también para que te dijeran, vamos a hacer una acampada en tal lugar en semana, porque eran algunos de los que no trabajaban, o nos vamos a ir a pasear en camión para tal lado, y yo salía y me iba con ellos. O sea, muy aventurero. Yo salía y me iba. Y hubo cursos que perdí, ¿sí? Que tocó repetir, y hubo unos cursos que se sacaron en 5. Es decir, había como una vida normal. Y como pongo yo incluso ahí en la presentación que cuáles eran las materias que más me gustaban, eran las de geografía. O sea, a mí todo lo que tuviera que ver con climatología, geografía física, esas materias nunca las perdí.
pero las materias que eran con historia o con pedagogía, incluso a veces se hacía con los profesores unos pactos, y uno decía, profe, ¿cómo va a ser el proceso evaluativo suyo? Vamos a hacer estas lecturas y cada tanto vamos a hacer esto. Yo pactaba algunas veces con ellos, le decía, profe, yo vengo el día del examen, yo me leo todos los documentos, yo participo con usted en la clase que haya que participar, pero había veces en que uno tenía que ir a otra, a estar haciendo lecturas de otros cursos que eran más densos, ¿cierto? Por la formación. Pero si querías, y en algún momento, y esto es otro ejemplo que no deben tomar, en algún momento estaba con una crisis, como le ocurre a muchos muchachos, y una crisis como profesional, como bueno, yo sí quiero seguir acá, ¿cierto? De pronto, como está preguntando Pedro, es la raíz, una de esas raíces, bueno, perdí estas materias, pues que estoy desmotivado. Entonces, en algunos momentos tuve los formularios de cancelación del semestre, los tuve. Y ahí viene otra de las cosas buenas que le pasa a uno estudiando, y es conocer verdaderas personas importantes en tu vida. Los padres son importantes, tus maestros son importantes, el entorno, pero los amigos y los compañeros que usted tiene. Fueron mis compañeros que me dijeron, Jorge, no salga a estudiar. Ya este es el mensaje, uno de los mensajes que hay aquí, es decir, como empecé, nunca por haber estudiado me han pasado cosas malas, son siempre cosas buenas. Y una de esas cosas buenas fue que un compañero me dijera, Jorge, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué te vas a poner a hacer? ¿Cierto? En esa época, hoy por hoy, hay jóvenes muy dinámicos, hay jóvenes que dicen, yo no voy a estudiar y voy a ser influencer, voy a hacer un montón de cosas, eso lo lleva a un lado, pero hasta un influencer tiene que estudiar, y tiene que estudiar las marcas, tiene que estudiar un montón de cosas, pero he pensado que gracias a que esos compañeros me dijeron, no vayas a hacer eso, ¿cierto? Deja que pase el tiempo, no te vayas a salir, nunca me salí de la universidad, me gradué, pude empezar a trabajar, y estando de maestro fue que agradecía, y siempre que estoy en una clase me viene ese recuerdo, o siempre no, pero siempre que me viene ese recuerdo agradezco el hecho de que sean los compañeros los que no me hayan dejado. Y a mí ya me ha tocado ser, evidentemente, de docente, decirle a un muchacho o a una muchacha, acompañarlo, sentarse con él a tomarse un tinto, un rato, 1, 2, 3 horas, hablar con él o con ella, para incluso ponerle el ejemplo de uno y decirle, te aseguro, yo les he dicho a mis estudiantes, mira, ninguno de tus profesores, que son muchos de mis compañeros que estudiaron conmigo el pregrado, ninguno de los profesores que hay acá son de clase alta. A nosotros no nos pagaron la universidad, estudiábamos y trabajábamos. Y para poder seguir haciendo nuestros posgrados, estudiábamos y trabajábamos. Porque cuando yo hice la maestría, estudiaba y trabajaba. Y estudiaba, me volvió a pasar como algo parecido a la universidad. Y era que en el año 2010 yo empiezo a hacer la maestría y yo estaba dictando clases en Turbo. Dictaba clases en Santa Rosa 2, es una parte del altiplano antioqueño en el norte, yendo hacia la costa, que está como a 3 horas de aquí, que hace demasiado frío. Entonces era el frío de 3.000 metros de altura un fin de semana, o el calor de Turbo y la humedad otro fin de semana. Era profesor de colegio de tiempo completo, director de grupo, ¿cierto? Y estaba empezando a hacer la maestría. Y ese año fue que conocí a mi esposa. Todo eso se juntó. Ese primer semestre del 2010 estaba explotado, estallado, como dicen. No te llegar hasta allá, los adultos no tenemos que llegar a estallarnos, porque eso también les van a escuchar adultos, pero a los jóvenes que nos están escuchando aquí, a los niños, vuelvo y les digo, o sea, siempre por estudiar, y no vas a tener que estudiar quinto, sexto, graduarte del bachillerato, hacer tu universidad, y seguramente querer hacer otras cosas, pero también hacer algo y decir acá, y es también estudian en las universidades. Creo que estamos teniendo un problema con la conexión de nuestro invitado. Pero no, En lo yo estoy que, aquí. Ustedes, listo, creo que ya te tenemos de regreso, Jorge Iván. Pero ven, sí, yo quiero aprovechar la pero ustedes se me interrupción fueron. aquí. Creo Sí, que ya nos escuchas. hola. Sí, yo los estoy Bueno, creo escuchando. que Todo el tiempo los listo, he escuchado. perfecto. Pero hubo un momento en que se fueron, Perfecto, fueron. perfecto. Te perdimos por un instante, pero quería aprovechar como la interrupción para, para hacer una pregunta que está en el centro de lo que nosotros queremos transmitir acá. Entonces, bueno, tenemos esta Sí. historia tuya en la universidad de estos desafíos, también de lo que significó, ¿no? Encontrar más personas importantes en tu vida, ese mensaje que sigue saliendo de que por estudiar solo te han pasado cosas buenas, no te ha pasado nada malo por estudiar, y que a veces uno está
con un montón de cosas encima y eso a veces hace la vida más difícil, pero siempre hay personas que le dan a uno ese apoyo y ese impulso y son muy valiosas. Y siento que tenemos una muy buena idea de ese lado personal, de lo que significó la universidad del pregrado para ti y de cómo eso informa tu interacción también con tus estudiantes hoy en día. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta muy específica de, listo, entonces, ¿qué hace un geógrafo e historiador? Y quiero que me respondas esa pregunta un poco tratando de convencernos, aunque a mí de todo lo que a mí me dicen volcán y a mí ya no me tienen que decir más, yo ya estoy convencido. Sí. Pero cuéntanos qué hace un historiador y geógrafo. Bueno, ahí hay que aclarar que si uno es licenciado, ¿cierto? No eres geógrafo puro ni historiador puro, eres la mezcla de las dos cosas, ¿cierto? Y eso obedece a los cambios que hubo de leyes como la que nos aclaró muy bien Pedro sobre la ley 30, que es la ley que regula la educación aquí en Colombia y sobre todo pues tiene un equivalente muy grande en la educación superior, pero está la ley general de 1994, ¿cierto? Esa ley general cambió ciertas materias y ciertas cosas. ¿Qué hace un licenciado en geografía e historia? Se puede desempeñar en muchas cosas. Lo que está preparado es para ser maestro, profesor, en la escuela pública o privada, ¿cierto? O, como les estaba diciendo, o en otros ambientes de aprendizaje, que esa era mi idea ahorita. Es decir, si usted está en un lugar donde lo que hacen es hacer tejidos o hacer instrumentos musicales como hacen en Buenaventura o todo lo demás, para eso también hay que estudiar. Entonces, no solamente estudia, ¿cierto? No solamente estudia el que está en una universidad, sino que hay oficios. Y una de las cosas que le hemos inculcado nosotros siempre a nuestros estudiantes es que nosotros no solamente somos profesionales. De hecho, cuando yo me presento, yo no digo yo soy profesor, yo soy un ser humano que estudió una licenciatura, una maestría, está estudiando un doctorado y trabaja de esto, porque a veces en la profesión se nos viene encima y es lo que soy. Antes que nada, soy un ser humano y un licenciado primero puede impactar a esas comunidades, puede trabajar en una escuela rural en Colombia o en una escuela pública acá, ¿cierto? En el bachillerato, pero también puede trabajar en proyectos de gestión o intervención, ¿cierto? Porque tiene las herramientas para hacer pedagogía a través de los procesos sociales, políticos, culturales y ambientales que haya en esas comunidades, porque la licenciatura tiene unos núcleos de formación. Yo, por ejemplo, pertenezco al núcleo Relaciones, Espacio, Ambiente y Sociedad. Cuántas problemáticas, cuántas potencialidades tienen las comunidades en Colombia. O sea que un licenciado puede hacer pedagogía en esos lugares, no solamente dando clases para preparar a los niños en los conocimientos regulares, sino que puede trabajar en proyectos de gestión. Puede trabajar, como se llama, otros ambientes no escolares. Es decir, aquí, por ejemplo, hay una asociación de los hijos, los niños, adolescentes y niños y niñas, que son los hijos de los vendedores ambulantes, por ejemplo, los vendedores de tinto en el centro de Medellín. Y hay una asociación que se llama Combos. Esos niños van a estudiar allá un tipo de bachillerato diferente y un licenciado en lo que sea. Puede ser en geografía, historia o en ciencias naturales, los contratan para eso. También puede ser trabajar en proyectos de pre-ICFES, ¿cierto? Preparar a las personas así, pero puede preparar no solamente a pre-ICFES estudiantes, sino a obreros. Entonces, en la licenciatura se les inculca que hay ambientes no formales. De hecho, una que es de historia ancestral en Colombia porque nosotros tenemos estudiantes de PAES Cauca, ¿cierto? Tenemos estudiantes incluso más abajo en el sur de Colombia, en Cumbal, que les queda más cerquita a Quito que el mismo Medellín, y estudian aquí. Entonces, un licenciado, ¿qué hacen esos? Por ejemplo, ¿qué hace un licenciado de los que se han graduado de nosotros en PAES y en eso? Hace todo un trabajo con las comunidades, por ejemplo, están asociados con unos jóvenes, están asociados a las comunidades indígenas, ¿cierto? A las guardias indígenas para trabajar todo el sistema ambiental, los proyectos ambientales escolares. Entonces, eso impactan a esas comunidades, impactan también a que se organicen los líderes juveniles. Hay unos muchachos en Cumbal, unas muchachas de apellido Cuaycal, que están trabajando en eso. Entonces, un licenciado en geografía e historia no solamente es un maestro de escuela, sino que es un profesional que, producto de la formación que tiene en pedagogía, puede generar un proyecto de educación no formal con cualquier comunidad, en cualquier contexto, bajo las circunstancias que esa comunidad lo requiera. ¿Sí me hago entender? De hecho, muchos de los... Dale.
quiero hacer una pregunta ahí específica porque veo todo el énfasis bastante con comunidad, pero cuando pienso, por Ajá. ejemplo, y lo que estabas mencionando, también énfasis como con empresas privadas, y no sé, porque no conozco, así que por favor corrígeme si estoy en lo equivocado. Por Sí. ejemplo, hoy en día que para hacer construcciones es tan importante tener licencias ambientales, y al tener las licencias ambientales toca hacer procesos de socialización con las comunidades. Eso es algo que como Ajá. licenciado en geografía e historia también puedas hacer parte, no por Sí. comunidades, por organizaciones, sino por Sí. empresas privadas. Sí, pero es la comunidad, ahí el puente y ahí vuelve la comunidad. Es los licenciados que yo he conocido, he trabajado para empresas privadas, por ejemplo, de energía, yo es hace con la comunidad, ¿cierto? En los proyectos de intervención con empresas privadas tienen siempre como un mote que dicen, este es el social o la social. Generalmente es un trabajador social o es una socióloga o un sociólogo, pero un licenciado en geografía e historia, pero ya, ya el pensum o producto de las acreditaciones y de los cambios ya no se llama licenciatura en geografía e historia, se llama licenciatura en ciencias, ¿cierto? Entonces un licenciado en ciencias sociales lo puede hacer. Yo, por ejemplo, estuve trabajando, pero había comunidad ahí. O sea, porque precisamente esas empresas, así sean más que trabajar las licencias ambientales, esas licencias ambientales las tienen que trabajar con las comunidades y conocer todo lo que trabaja el ANLA. Yo trabajaba en un proyecto de gestión integral de la biodiversidad con empresas públicas de Medellín y me contrataron, era porque era licenciado y porque yo iba a trabajar en los colegios con los profesores. Entonces necesitaban un par y alguien que conociera cómo se trabaja los proyectos ambientales escolares. Pero lo que tú dices de trabajar en empresas privadas es cuando las empresas privadas deciden incluir necesariamente más por normativa, ¿cierto? Por cumplimiento, por los requerimientos que les exige, por ejemplo, la ANLA, ¿cierto? Para esas licencias ambientales. Pero sobre todo, Pues como les digo, es trabajar con comunidades. a mí me parece genial esta eh, noción que nos planteas de el impacto de una educación que es como transversal, ¿no? Que va por fuera de Sí. las instituciones formales y es cómo puede tener un impacto uno en la comunidad. Y bueno, yo estoy diciendo esto no solo porque me dijiste volcanes al comienzo, yo quedé Ajá. vendido, sino porque en mi colegio era una normal y el logo, el escudo decía ir y educar. Entonces como que estoy bastante mentalizado hacia Sí. el valor de Sí. estos temas de la educación. O sea que eres Pero bueno, normalista, ya, eres normalista. me gradué de 11, así que Ajá. no No sé alcanzaste a hacer todo. no cuento como normalista, tengo mis compañeros, mis amigos que se hicieron el ciclo complementario. Pero bueno, yo quería hacerte la pregunta de, entonces ya tenemos una idea mucho más clara de en qué consiste lo que estudiaste, qué impacto puedes tener, cómo fue esa experiencia de vida que te llevó a estudiarlo y a completar esa carrera. Por ahí te escuchábamos que hiciste una maestría en un momento en el que se te juntó todo en la vida y ahorita estás haciendo un doctorado. Yo lo que quisiera Ajá. preguntarte, en vista de que nos queda muy poquito tiempo, es háblanos de uno, pues que nos queda muy poquito tiempo, háblanos de un proyecto que sea de tu interés, que te apasione, también para antojar y para contagiar a nuestra audiencia de esos sueños que uno cumple a través de la educación. Ok. Puede ser que te les hable, para resumir, del proyecto que estaba haciendo del doctorado, por ejemplo, o no. Perfecto. Listo. De hecho, es que el proyecto del doctorado, para que los niños y las niñas, los que están escuchando, es parte del proceso formativo de un doctorado, pero el hecho de pasar al doctorado ya de por sí es un sueño cumplido, porque hay que prepararse para presentarse a un doctorado. Es decir, hay que tener un dominio de una lengua, ¿cierto? Entonces hay que estudiar una lengua extranjera, que puede ser no necesariamente la lengua que impera en el mundo científico, que es el anglosajón o el inglés. Usted en la universidad puede decir que sabe portugués, entonces le vamos a valer que sepa portugués, francés, o sabe chino mandarín, o sabe otra lengua, listo, entonces aplíquela. Entonces está eso, está el hecho de prepararse para saber que van a presentar un proyecto que una comunidad académica con alto nivel te va a evaluar, te va a hacer preguntas, entonces están los nervios, que eso es otra cosa. A todo niño, a toda niña, persona que esté aquí, cuando entre a estudiar o cuando entre a laborar, el profesional que sea, y le da la cosita aquí en el estómago, mis reflexólogos y
y estos señores que trabajan en medicina alternativa nos han enseñado que esa cosita que le da uno acá, las maripositas, esas cosquillas o a veces es como una suerte de malestar o de sustico que se aloja ahí, realmente es el páncreas y los riñones trabajando, porque con esos es que nos enamoramos nosotros. Es ahí donde se producen un montón de cosas cuando uno se está enamorado o cuando siente susto. El corazón lo que hace es bombear y sentir y reaccionar. Pero cuando uno lo está haciendo y uno está sintiendo eso, ese sustico es porque usted está haciendo algo que le apasiona. Algo que usted siente que tiene que hacer tan bien que usted no se quiere ni equivocar, ni dar el mensaje incorrecto a las comunidades con las que usted está impactando, y lo que quiere es precisamente ayudar. Usted quiere hacer es un agente de cambio. Entonces, me parece importante eso. Y el proyecto, ¿por qué me interesa ese proyecto? Porque el proyecto que yo estoy haciendo es hacerle una cosa que se llama, y de hecho tiene mucho que ver conmigo, se llama una historia espacial o una geohistoria. ¿Eso qué quiere decir? No es hacer una historia contada y narrada por episodios y acontecimientos y pensar que el espacio está ahí, como estabas diciendo ahorita. El volcán que está al lado de Páez, ¿cuál es que es? ¿Es el Sotará o es cuál es? Es el volcán Nevado del Huila. El Nevado del Huila, esa belleza de nevado, ese perfecto estratovolcán, eso es una cosa hermosísima. Los niños y niñas que no conozcan el Huila lo van a buscar en internet, por favor. El volcán hermosísimo, un glaciar hermosísimo, además porque tiene glaciar, que eso es súper. Es el glaciar más grande de Colombia. De Colombia, exactamente. Y qué bueno, se ve que te sientes muy orgulloso de eso. Y siéntete orgulloso. De hecho, hay una serie que no sé si se las puedo decir acá, que ya la estrenaron y no sé si se la viste, que se llama Hijos del Hielo. Es muy bonita. Habla de la Sierra Nevada del Cocuy, de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay glaciares, el Santa Isabel, el Huila, el Tolima, que también es hermosísimo, o Dulima, pero volvamos a los volcanes. Esos volcanes, ¿por qué me interesan a mí? Hacer una historia donde el espacio sea importante, es decir, contar cómo el espacio volcánico llamado Nevado del Ruiz, que antes se llamaba de otra cosa, ha producido las comunidades que hay ahí. Ese volcán ha producido de alguna manera no solamente esos suelos, esos ríos, ese magma, los desastres supuestamente que ha generado, todo eso que ha generado, las 3 erupciones volcánicas que hubo o las 2 que hubo antes en Armero, porque ahí hay un aprendizaje para la historia. ¿Por qué Armero en 1985 está donde está? Si en 1845, es decir, un siglo y medio antes, ya había sido arrasado también por un movimiento de la misma naturaleza y había matado a más de 1,000 personas. Y en 1595 había sucedido exactamente lo mismo. O sea, que era la tercera vez que le ocurría a una población, que se hicieron al borde de un río que viene a 40 kilómetros, un glaciar. En 2 horas lo que se derrita ya está aquí. Entonces, para la historia está eso. Entonces, me interesa mucho. Te interrumpo, perdón. Voy a hacer un comentario tal vez político para las personas que nos escuchen en Páez. Hay que hacer la reflexión, ¿no? ¿Qué hace un pueblo al lado de un río en la desembocadura, pues que nace en un volcán que ha hecho erupciones? Ahora sí te dejo continuar, perdón. Voy a decir. Sí, porque Páez en los 90. Porque Páez en los 90 le fue. ¿Cómo? No, que iba a decir que es muy interesante porque no sabía que ya habían pasado estas cosas en Armero antes. Y además, yo soy de una zona que para mí las montañas están un poco allá a lo lejos. Yo soy de San Vicente del Caguán, para quienes me han visto antes. Entonces, eso ya es Piedemonte y ya llegan. Sí. Entonces, sí, para mí las montañas están lejos, y mi río es una cosa calmada, grande, amplia, no son los ríos que hay en el pueblo de Francisco y que hay en otros continentes. Pero, perdón. Sí. No, tranquilo. Pues muy bien. O sea, es exactamente eso. Es decir, hay un montón de relaciones que tenemos ahí. ¿Por qué me apasiona a mí esos volcanes? Tratar de entender todas las relaciones, todos los actores que históricamente han producido ese volcán. No solamente lo científico, porque la vulcanología en Colombia, por lo que yo he rastreado y por los vulcanólogos con los que yo he trabajado, porque en algún momento me apasionan tanto los volcanes que precisamente una estudiante, una egresada, una maestra de escuela, me dijo: profe, hay curso en la Universidad Francisco José Caldas de vulcanología de campo, es una semana, eso es para usted. Ahí me vieron, yo apliqué, mandé la carta, estuve una semana con vulcanólogos de diferentes partes del mundo, de Nueva Zelanda, de México, de Brasil, de Inglaterra, y un montón de
muchachos, entre esos estaba Ana Toro, que es su compañera, que fue la que me invitó, Ana María Toro. Ella estaba en esos grupos de geólogos que estaban haciendo ese curso, ellos estaban como geólogos, los demás estábamos, yo era el único que no era geólogo ni nada así, sino licenciado en geografía e historia, pero como me apasionan tanto, yo le entendía todo el vocabulario, todo, y ellos estaban haciendo otras cosas, yo estaba haciendo otras. De ahí, yo fui a esa salida para apasionarme más de los volcanes, para conocer otras cosas y para encontrar por dónde me podía yo encontrar una pregunta que me llevara a un doctorado. Y de ahí salió, precisamente de preguntarme y de seguirme preguntando cómo es que se produce un volcán más allá de lo vulcanológico. Porque como estaba diciendo ahorita, la vulcanología en Colombia, para muchos, para los vulcanólogos como tal, nace en 1985. No quiere decir que los volcanes no existieran antes, que ni el Huila y que las comunidades no supieran que era un volcán, pero en términos de la ciencia vulcanológica y de lo que sí ha significado la vigilancia, el monitoreo, el profesionalismo que tiene el Servicio Geológico Colombiano, con esos 3 observatorios que tiene en Manizales, en Bogotá y en Pasto, esos 3 observatorios vulcanológicos y sismológicos, y la red que tiene, esa red científica es muy importante, pero a mí me interesa mucho es porque cómo viajan las ideas, cómo se producen una cosa que en nuestro doctorado se llaman geografías del conocimiento, es decir, los conocimientos están localizados, están situados, son válidos esos conocimientos y a veces el mundo científico no habla de esos lugares, sino como describiéndolos, como que ya están ahí, pero hay que decir que esas comunidades le han enseñado mucho a los vulcanólogos y que los vulcanólogos no son solamente la voz que tienen que hablar por los volcanes, son muy importantes, es la mirada científica, pero los vulcanólogos nadie ha observado a los vulcanólogos haciendo la ciencia, y eso es otra parte del componente de mi doctorado, y es que yo voy a hacer una historia espacial, pero ¿para qué? Para hacer también una historia social de la ciencia volcanológica, es estudiar cómo se comportan los vulcanólogos cuando están en campo, cuando están en un aula, cuando están en un laboratorio, y cómo un laboratorio de vulcanología es una espacialidad producida porque una ciencia se preguntó por los volcanes. Un volcán, un laboratorio de volcanes es especializado en volcanes, no es por otra cosa. Entonces todo eso, los libros, cómo viajan las ideas, cómo se producen redes de sectores, me interesan a mí. Esa es la historia que quiero contar del volcán de Valruiz. Cómo se ha producido desde 1595 hasta hoy, haciéndole unas preguntas puntuales a esos actores que lo han producido. A ver, eso me parece fascinante y me honra mucho que menciones a Ana Toro, que ella ha estado detrás de escenas organizando todas estas charlas que estamos haciendo ahora en Facebook, porque ella, pues, le hicimos la entrevista, entonces quienes la hayan visto, la hayan escuchado, sabrán que ella trabajó en estudiar un volcán que no se conocía, cerca de la vereda donde ella nació y creció. Y eso siento que habla mucho del lado humano y de los efectos sociales de los volcanes. Es cómo nos relacionamos con nuestro territorio, cómo los conocemos. Y me escucharon a mí desde el comienzo todo orgulloso de que crecí con un volcán. Eso impacta la identidad de las personas, entonces me parece fascinante todo esto que nos cuentas. Yo siento que ya estamos sin más tiempo para hacerte preguntas y yo me emociono más cuando hablamos de volcanes. Pero bueno, te tenemos un par de preguntas de rigor y después hacemos el cierre del programa. Okay. La primera pregunta de rigor es que le hacemos a todos nuestros invitados invitadas es ¿qué tan machista es este campo de estudio tuyo, este campo de trabajo? ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las discusiones y las acciones que se están tomando para que sea más igualitario? Bueno, yo creo que el campo, si es machista o no, yo creo que obedece más que a la misma profesión, a los lugares donde se presenta eso. Es decir, si hay violencias basadas en género, como realmente lo podríamos denominar, si hay violencias basadas en género en torno a las formaciones, eso tiene que ver con el equipo humano con el que usted esté trabajando. Yo he tenido la oportunidad de ser jefe de área en un colegio, o sea que tener a varios profesores bajo mi responsabilidad en términos de lo profesional, más que todo, ¿cierto? Y he tenido compañeros que han llegado precisamente de formaciones, son licenciados en ciencias sociales, pero han tenido una muy poca o nula formación en geografía. Y si esa persona se lo dice a uno desde el principio, y si lo dice a uno es porque confía,
uno le dice, o sea, que le toca decirle a uno, pues eso no se lo vas a decir a sus estudiantes, no vas a llegar allá, o sea, no es que digas mentiras, pero te vamos a dar aquí una formación aquí entre nosotros. Cuando prepares las clases lo vamos a hacer juntos, vamos a ver qué temas vas a tocar, te vamos a pasar herramientas, metodologías y todo tipo de cosas para que tú te sientas que puedes hablar de geografía como el licenciado, la licenciada que sos. Entonces, en términos de eso, yo creo que se vería más, vuelvo y te digo, a mí particularmente no me ha tocado, y he trabajado con hombres y mujeres, ¿cierto? Y con personas no binarias, ¿cierto? También, de todo tipo, y no he visto eso, pero sí quiero contar algo que ocurrió en la Universidad de Antioquia y que es importante que la audiencia lo sepa, y es que el mismo movimiento estudiantil y sobre todo las mujeres, independientemente que sean heterosexuales o no, denunciaron varios casos de violencias basadas en género de otras facultades que no son la Facultad de Educación, ¿cierto? Y hubo todo un revuelo el año pasado. De hecho, en todos nuestros programas de Pensum, en este momento todos tienen que tener una parte que está asociada a cómo se van a trabajar la perspectiva de género. Es decir, en todos mis cursos tienen que decir usted cómo va a trabajar el género. ¿Por qué? Porque se hizo todo un movimiento que fue primero, y que tiene que ver con lo que preguntó ahorita Pedro, esa idea de justicia. Entonces hubo denuncias, ¿cierto? Que profesores pues ejercieron varios tipos de violencias basadas en género y como que era sistemático, ¿cierto? Lo venían haciendo hacía mucho tiempo. Entonces esos profesores fueron sacados de la universidad, algunos se les abrieron procesos disciplinarios y procesos penales, ¿cierto? Porque eso ocurrió sobre todo en derecho. Entonces eran abogadas en formación, sobre todo, y politólogas, pero también ocurrió eso, se fue destapando. Entonces el año pasado en la Universidad de Antioquia y este año ha habido todo un revuelo sobre las violencias basadas en género. Es decir, es mirarnos hacia nosotros mismos, nos miramos el ombligo y sabemos qué es lo que está ocurriendo. Yo particularmente no he tenido una dificultad ni con mis estudiantes, mujeres ni hombres, ni que yo vea que hay violencias entre ellos, ¿cierto? Pero cada vez que ocurra, de hecho, nosotros tenemos que manejar muy bien, de una manera muy delicada, como se debe manejar todo el tema del género en la universidad. Entonces ha sido un despertar muy interesante y se hicieron asambleas, se hizo todo un trabajo de rectoría, todo un trabajo para que esté metido en los drivers de la misma universidad la política de género. De hecho, aquí en lo que es el PI de la universidad que hace poco tuvimos, aquí está la perspectiva de género. Entonces es un tema muy importante en este momento. Yo como les digo, no lo he visto trabajando como profesor. He visto otras situaciones, pero no porque sea licenciado en cierta cosa. Ha sido por la situación que ocurre. Porque hay un violentador o una violentadora, también psicológica, ¿cierto? Porque a veces esas violencias basadas en género a veces son muy psicológicas. Y si ha ocurrido, es que no recuerdo que alguien pues se pasara sobre los derechos. A veces las directivas de ciertos colegios llaman a todo un montón de profesores y les dicen ciertas cosas. Pues yo también salí a hacer justicia, pero no era por el género, era por otras cosas. Ok. La segunda pregunta que siempre hacemos y que es de rigor, y tú ya nos has dado bastantes mensajes que quieres transmitirle a los jóvenes, pero este es a término personal. ¿Tú qué hubieras querido que te dijeran a ti cuando estabas terminando el colegio? Cuando tenías esa edad, dijiste, ok, voy a irme a trabajar antes de que conocieras a la muchacha con la que estabas saliendo y a su familia, que fue la que te motivó a estudiar. ¿Qué hubieras querido que te dijeran a ti en ese momento en el colegio, cuando estabas terminando 11? O sea, de hecho, yo creo que lo tuve con algún profesor, ¿cierto? Que un profesor o alguna profesora se acercase a uno y lo escuchase. De hecho, eso es una de las cosas que más practico en las clases, y es que cuando hay en un grupo un revuelo y está pasando algo, hay que escuchar a los jóvenes. Entonces, escuchar a los jóvenes y lo que les está ocurriendo, lo que les está pasando, es tratar de entender qué son los jóvenes a los que les está ocurriendo y no tratar de entender simplemente porque somos seres humanos y adultos y creemos que no las sabemos todas. Es decir, ¿dónde está el escuchar a los jóvenes? Entonces, yo creo que lo que sí me hubiera pasado, más que me lo dijeran, era que me escucharan y que me dijeran, que me dieran impulso, aterrizadamente me dijeran, usted puede decir lo que quiera hacer, usted puede estudiar lo que quiera estudiar, y que me pusieran ejemplos, porque es muy bueno cuando uno ve lo concreto, bueno, tal persona. Y en Colombia estamos llenos de científicos que hoy por hoy están en la NASA y salieron de Suba, o de Buenaventura, o de Páez, o de La Guajira. Estamos llenos de gente, de hombres y mujeres, y de varios también, Brigitte Luis Guillermo Ortiz, la
la rectora antes del Instituto Humboldt, todo lo que es en su tránsito de ser hombre o mujer, para los que nos están escuchando, es una científica que ha hecho su transgénero, porque mi maestría era sobre el cuerpo transgénero, entonces también me di por ese apasionamiento, es decir, que todo lo que te apasione, lo busques y lo hagas. Eso me hubiera gustado escuchar. De hecho, de alguna manera lo escuché, como les digo, pero sobre todo, el mensaje que hay que decirle acá también a los maestros que nos están escuchando es que si algo está pasando con los niños y las niñas, y ya nos lo han dicho muchas veces, si un niño está dibujando ciertas cosas, está expresando ciertas cosas, está quedando en silencio, está mostrando un cambio de conducta, es porque algo está ocurriendo en su vida. Y si lo escuchamos, podemos ayudarlo. Es como el mensaje. A cualquiera, creo yo. Incluso a los mismos adultos, ¿cierto? Porque a veces somos muy ensimismados. Uno miedo. Claro que sí, mira, te agradecemos muchísimo también, pues no solo todo el tiempo y la apertura, todas las historias que nos cuentas y este mensaje que nos das de recomendación al final, eso está en el corazón de lo que hacemos aquí en Devolver Conciencia. Tratamos de darle visibilidad a personas como tú que logran cumplir esos sueños a través de la educación y tratamos de invitar a colombianas y colombianos que están en todos los campos de acción, en todos los campos del saber. Hemos tenido a una ingeniera de la NASA en una de nuestras charlas en Tumaco, a una ingeniera que trabaja en Blue Origin, que es amiga personal. Y hay colombianas y colombianos que estamos haciendo un montón de cosas maravillosas y la gracia de este espacio es justamente ese, ¿no? Dar ejemplos concretos de personas que lo logran y contar estas historias de lo que es posible. Y de ahí voy a aprovechar a hacerle una cuña a nuestra iniciativa aliada Si Puedo, que van a encontrar la página de Si Puedo, el link en nuestra página de Facebook de Devolver Conciencia, en la que también tenemos un montón de historias en formato escrito para que estudiantes, profesores, padres de familia puedan utilizarlas con esta finalidad de ir y contar y decir, vea, es que sí se puede, esta persona que es como usted también lo logró, esta persona que tiene una condición de vida en la que los papás lo apoyaron y le dieron todo, pudo, pero también esta persona que le tocó trabajar haciendo pizzas y siendo mesero, también lo logra. Y es justamente contar estas historias. Entonces te agradecemos muchísimo, Jorge Iván, por todas estas ideas, por compartir el espacio con nosotros y donarle el tiempo a nuestra audiencia. Y a nuestra audiencia también les agradecemos y bueno, nos veremos dentro de 8 días. Te doy el espacio, Jorge Iván, para que te despides. Muchas gracias, no a ustedes. Aquí el que estaba diciendo era que había en comentarios, había una pregunta que está, ¿cómo sientes que se diferencia la forma como te enseñaron geografía en el colegio o cómo crees que se debería dictar? Pues hoy por hoy hay otra, no sé si la puedo responder, si hay tiempo. Adelante, por favor. Pues a mí me enseñaron geografía en la escuela y en el colegio, no fue tanta la geografía realmente. De hecho, eso es uno de los faltantes en casi todos los colegios. Los profesores de ciencias sociales son muy de la historia, de la economía y la política, pero la geografía la siguen dictando mucho con los libros de texto, con las editoriales, y eso es una base, pero es mucho lo que hay que trabajar en geografía. Yo trabajando en una clase normal, han resultado que los muchachos y las muchachas de ahí, producto de hablar de volcanes, han terminado estudiando geología, porque se han dejado impactar por eso. Pero hoy por hoy hay otra vez, parece que hay una reforma que quiere devolver las clases de geografía e historia, la cátedra como tal, a los colegios y que no sean ciencias sociales. Porque de verdad que hay un vacío muy grande en geografía y eso es una de las cosas que tratamos de subsanar, al menos un pedacito, como dice el profesor Superó, tratar de manejar un poquito la ignorancia y es que sean los estudiantes, los que impacten eso, los que participen mucho, están en el centro de su proceso formativo, los estudiantes de la licenciatura, pero que esos estudiantes tengan una base sólida, disciplinar, para poder hablar de geografía. Y eso es una de las cosas que hacemos ahí. Listo. Y para despedirme, pues les agradezco mucho. Ojalá que puedan escuchar esto en PAES, en Buenaventura, en los lugares donde ustedes tienen las alianzas, en que una persona, un ser humano de aquí, de este planeta Tierra, nacido en este bello país, Jorge Iván Arango Úsuga,
45 años, quiere seguir estudiando, yo voy a hacer ese doctorado, mi esposa me dice, ¿estás seguir estudiando? Yo voy a hacer otro postdoctorado. Siempre me ha gustado estudiar y estudiar, estudiar. Yo creo que lo apasiona. Hay momentos en que uno está extenuado, que uno tiene muchas responsabilidades, que tienes que hacer cosas y otras, pero yo creo que el estudiar se vuelve un divertimento, en un momento de tu vida se vuelve un divertimento, se vuelve que estudiar es tu refugio y que estudiar es lo que te va a posibilitar hacer las cosas que quieras hacer, lo que usted quiera, así como dijiste en la iniciativa que llama Así Puedo, no puede lo que quiera, básicamente es meterle la ficha y hay que buscar, si no se cuentan ciertos recursos, hay que buscar, les aseguro que muchas personas, creo, como les he dicho, creo mucho en la señora que apunta a vender empanadas, consigue una grabadora, consigue un coreógrafo y unas faldas para que unas niñas bailen por ahí en una comuna en Medellín. Sé de los profesionales que haciendo un bingo bailable, unas empanadas bailables, consiguen unos balones y unas pelotas y se van con los niños a enseñarles deporte. O sea, creo mucho en que hay personas que a veces la ayuda no necesariamente viene de ciertas iniciativas gubernamentales o de políticos, viene de todos los seres humanos que están ahí, de la red parental y de la red familiar. Les aseguro que en Páez, en Buenaventura, en todos lugares, tienen familiares ahí muy cerquita y que esos familiares sean parte de su potencia, que sean su fortaleza. Y usted, cada uno de ustedes, cada uno de los niños y las niñas, que lo que quieran ser, que si quieren ser científicos de la NASA, allá van a estar. Si hay una colombiana o hay unos colombianos allá, es porque cualquiera lo puede hacer. Y si hay los dos profesionales que hay aquí, más la que está detrás de nosotros, y son los profesionales que impactan, es porque han estudiado y han trabajado. Y han hecho lo que han querido hacer. Y siempre ayudar a las personas con las que se comprometen. Ese es mi mensaje y les agradezco mucho. Exactamente, muchísimas gracias, Jorge Iván. Y bueno, nosotros nos volvemos a ver en 8 días con más historias. Chao, chao. No es en 8 días, es en 15 días que vamos a tener. En 15 días. Plástico. Ya estaremos haciendo la publicidad del mes de septiembre. Entonces nos estamos viendo en 15 días. Bueno, pues, chao. Hasta luego. Muchas gracias.